Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Te esperamos, Rey de Reyes. Te esperamos, Jesús. Tu iglesia te espera, Señor. Te esperamos, Señor. Si usted quiere seguir adorando el nombre de Cristo, usted puede levantar su voz, porque es Él el que merece toda gloria. Y estamos aquí para exaltar el nombre de Cristo. Venimos a este lugar para levantar el nombre de Cristo en alto. El nombre de Cristo en nuestros hogares. El nombre de Cristo donde sea que usted esté. El nombre de Cristo en alto. Jesús. Jesús. Denles aplauso a Cristo. And the word of God, En Josué 1, del In Joshua 7 al 1. 8. verse 7 to 8. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de, como cristianos nosotros, tener la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Puede leerla, Santiago? Be strong and be courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave to you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. En el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor por su palabra? Glory to God for the word. Amén. Estas son las palabras que le hablaba el Señor a Josué These are the words that the Lord was given to Amén. Joshua. Cuando Moisés partió. When Moses passed away, Josué fue el sucesor de Moisés. Joshua was his successor. ¿No es cierto? Isn't that right? Había una responsabilidad muy grande There was a great en responsibility Josué, for him como nuevo líder, as a new leader, como nuevo guía de un pueblo entero, ¿no? like a new guide to his people. Y no eran solo 10 personas, ¿no? wasn't No era just solo 10 una people. familia, It wasn't just one family. era un pueblo entero It was a large group of people al quien tenía que dirigir.
where he had to be a leader. En los versículos anteriores In the last verses, encontramos que el Señor le está diciendo a Josué we can see that the Lord is telling Joshua que debe de prepararse that he has to be prepared y de preparar el pueblo para cruzar el Jordán. and prepare his people so he can cross the river Jordan. También el Señor le rectifica a Josué He also says to him unas promesas que le hizo a Moisés. some promises that he made to Moses as well. La promesa era de entregarle todo lugar que tocare la planta de sus pies. The promise was to give him everything that touched his feet. En esa promesa le decía que todo lo que la planta de sus pies pisare, Everything that Joshua touched with él his se lo feet, iba a entregar. the Lord will give it to him. Le dice, yo te lo entregaré, será I'll give de it to tu you. propiedad. And it will be your property. También le dice, He also says to him, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de hacerte frente. during your whole life in the earth, no one will be able to confront you. Nadie va a poder hacerte frente, le dice. No one's going to confront you. Eran promesas que el Señor le había That dado was a a Moisés promise y that se he las gave to him. estaba volviendo a decir a Josué. And he was saying it to him again. Y yo me imagino que And I imagine that Josué al enfrentar con este numeroso pueblo, sabiendo todo lo que se le venía por delante, ¿no? Joshua Al will cruzar ese ahead Jordán, with his large group of people to yo lead. pienso que al oír estas promesas, Maybe when he heard these promises, él se sintió alegre he felt very happy y se sintió confiado and he felt en trustworthy que no iba a ir solo, ¿no? that he wasn't alone. Porque el Señor le dice, Because the no Lord te tells him, dejaré ni te abandonaré. I will never leave you and abandon you. Imagínense, yo creo que ha sido una fortaleza grande para Josué saber It could have been a que el very Señor iba a estar happy con él, message that the Lord que will be no lo with iba a Joshua. dejar, no lo iba a desamparar He en wasn't going to toda abandon esta him. travesía en la que él se iba a enfrentar, ¿no? And all of this journey that he was going to be confronted by, the Lord will be with him. Pide el Señor a Josué What the allí Lord asked Joshua en to el do versículo 7 y 8, lo que acabamos de in the leer, verse 7 and 8, le dice que tiene que tener valor, he has to be que tiene que courageous. tener firmeza he has to be firm para obedecer toda la ley que su to siervo obey Moisés all le the dejó, laws that Moses gave to him, para que él le pueda para que él pueda arrebatar estas promesas de los que el Señor le estaba diciendo complete all these que promises no lo that iba a God gave to dejar, him. que nadie iba a poder hacerle frente, No one's going to do anything to him. que that he todo will lo not que abandon pisara him. en la planta de sus pies lo iban a Everything that poseer, his feet iba a touched, ser he de will be ellos. possessed to him. Había algo que Dios le estaba pidiendo en estos dos There was versículos. something that God was asking him to do in these two verses. Amén. Amen. Por eso les decía, muy importante, es muy That's importante what I said. It's very important. nosotros como cristianos Us as Christians tener la palabra del Señor en nuestra vida. to have the word of God in No our life descuidarnos de la palabra del and Señor. not to get far away from Vamos a it. leer. Lo que le dice es que él tenía que mantenerse firme He has to stay firm y no apartarse de la ley, ¿no? and not go away from the law. Josué debía de estar pendiente de la ley, He had to be de la focused palabra del Señor. on the word of God and the law. Pendiente de que la ley, esa palabra del Señor esté primeramente en el corazón de él. And that the word will be in his heart. Amarla, atesorarla, To love the guardarla, ponerla To por guard obra en su vida. And to put it into work in his life. De que esa palabra se cumpliese So that en el that pueblo, word could be accomplished se cumpliese in his en la people casa de él. and in his home. Amén. Amen. Que todo lo que estaba escrito se cumpliese en el pueblo. Everything that was written will be accomplished. Muchas veces cuando se levantaba ese pueblo Many times when a querer those hacer lo people contrario, would do the contrary thing, ahí era donde Josué tenía que llenarse de fortaleza, de Joshua had to be firmeza, firm para poder enseñar a ese So pueblo that he de can que teach his tenían people. que cumplir tal como el Señor les había so that they dicho, can do God's porque law. si no, no iban a poder arrebatar nada, no iban a Otherwise, poder they won't be able to alcanzar take nada. anything. They won't be able to reach anything. Amén. Amen. Porque el Señor le había dicho también, no te apartes de ella, ¿no? Because the Lord also told them not to go away from Y the eso law. Josué lo tenía bien claro. And Joshua had that very clear.
que para conquistar en su vida, so that when he conquered his life, él no tenía que apartarse de la ley. he didn't have to stray Ni away a from the derecha law. ni a izquierda, le dijo, Not ¿no? from the right or Derecha left. ni izquierda. No te apartarás. He will not go apart from the law. La ley que ellos tenían de Moisés, él. The law of Moses was La palabra para nosotros ahora, en the este word tiempo. for today for us. El Señor hoy nos está diciendo, no las dejen. Quieren conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar Many of us cosas want en to be su vida? conquerors. Así como le dijo a ese pueblo, le dio muchísimas promesas, ¿no es cierto? The Lord gave those people so many ¿Cuántas promesas promises. Dios nos ha dado a nosotros? How many promises has He given to us? Yo tengo promesas que Dios me ha dado hace I have promises the Lord have gave me exactamente 16 años atrás. 16 years ago. Aún no las he visto. I haven't seen it yet. El Señor me hablaba en esta semana que para ver esas promesas, They have to be firm este in His libro promises. tiene que estar en mi And corazón. that this book has to be in Y our no me hearts, tengo que apartar de él And I will ni not a stray away derecha from it. ni a izquierda. from left or right. Son promesas de ministerio. Those are promises from ministries. Aún no las he visto. I haven't seen it yet. Las veo grandes para mí. I've seen it very Así. big for me. Pero si esto no está en mi corazón, But if this book is not in my heart, nada voy a poder alcanzar de I lo que won't be Dios reach me anything mostró. of what God has told me. Para arrebatar estas promesas, el Señor le dijo, no take these sueltes promises. este libro. To take these promises, No don't sueltes let esta go of ley. this book. Don't let go of this book. ¿Cuántos están agarrándose en estos How tiempos de many of esta us ley? are holding our Bibles? De esta taking this palabra. word? ¿O cuántos la han soltado ya? Or how many of us have already taken ¿Cuántos están avanzando en el camino recto? Or how many of us are walking ¿O cuántos the ya straight están ya derecha, izquierda, atrás, delante? path? ¿no? Maybe we're going left, right, Por todos backwards. lados. Es muy importante, hermanos, que como iglesia, como creyente, It's very important as Christians. no soltemos la palabra del Señor. Saben que el pastor la semana pasada You know, last week the pastor hablaba acerca de la falta de fe, ¿no? De las he inseguridades, spoke, of lack de of las faith dudas. and doubt Hablaba de tener duda y decía, ¿qué es and la having duda? doubt. What is doubt? Simplemente la falta de fe, It's simply en la having persona. a lack of faith. ¿no? Amen. Si nosotros no soltamos este libro, la leemos, la escudriñamos, la Don't guardamos scrutinize en nuestro the Bible, corazón. put it in our hearts. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. The word of Y el oír God por la says faith palabra comes del from Señor. listening. And this ¿Ven comes from the cuán Bible. importante es no soltarlo? And it's very important not to let go. Amén. Amen. También le dice en el verso 8, recita siempre este libro de la ley. It says in verse 8 to always recite this O sea, same medita laws, en él. to meditate, Habla este libro. to talk about this, Medita to this book. siempre en el libro de la ley. Meditate in the book of law. O sea que Josué, con todo lo que tenía que hacer, So Joshua, él no se descuidó he didn't de stray away from meditar it. en la ley. He Él always tenía que looked in the estar law, de día y de noche day and night, meditando en la ley. meditating in the law. Él no era que hoy la leí It's not one y day de I ahí read la it, leí al siguiente domingo otra vez, ¿no? and then I'll read it next week. Era necesario que él se mantenga meditando en la It was ley necessary for him to meditate on the word, para hacer las cosas correctas. to do the correct things. Amén. Amen. Le decía, recita siempre este libro. Always recite this Habla book. siempre la palabra. Talk about the word all the Ten times. pendiente la palabra en tu vida. You focus on putting it in Que your la heart palabra esté en tu mente, so that the word can be in your pero que mind también esté en tu corazón. and in your heart. Cuando la palabra pasa y está en nuestro When corazón, the word is in our hearts, la vamos a poder poner por obra. we can always put it to work. Hay muchos por allá, teólogos y de todo, que tienen There's a la lot of palabra solo aquí, theologies, and the word is in their pero heads, no la tienen en el but they don't corazón. have it in their hearts. Por eso no la ponen por obra en su vida. That's why they can't put it to work. Hay muchos, ¿no? Que solo para confrontarte te dicen, yo me There's sé, many si me that sé la can palabra. comfort you. Y a veces se la That know saben the más word. que nosotros. Perhaps they do know more than Los us. ateos conocen la palabra y The se la atheists saben. know about the word as well. Se la saben la palabra y la aprenden They los know the ateos. ¿Saben para qué? They learn it just for Para refutar con los creyentes. so they can refute and confront the believers, Pero no la tienen en el corazón. but they don't have it in the hearts. Nosotros como cristianos vemos mucho comportándonos como ateos. But behaving like atheists. A veces ni siquiera la tenemos aquí. Sometimes we don't even have it in our minds.
Porque pueden pasar meses y no leemos la palabra. Months can go away and we still haven't read the word. La palabra puede está aquí en un libro. The word can La be in this podemos book. tener en un versículo que mandamos. Perhaps in the verse that we send. La tenemos en la pared, quizás en nuestra casa. We may have En it todas partes puedes in the encontrar walls. la palabra. You can find it anywhere. Pero lo primero es que la tengas en el corazón. But the most important thing is that you have La it in your Biblia heart. dice The Bible says que tenemos que tener la palabra we have to have the word grabada en la tabla de recorded nuestro in corazón. our hearts. Y si Dios lo dice, And if God says that, es porque es necesario because it's que como necessary creyente as la believers palabra del Señor esté word of grabada God en la tabla de has to be nuestro recorded in our corazón. hearts. Amén. Amen. Josué tenía que estar constantemente tomándose had to el be- tiempo para To take meditar out en la time to palabra. meditate the word. En estos días todos nosotros tenemos muchísimas ocupaciones. ¿Sí o no? In today's time, we have a lot of things to do. Muchísimas ocupaciones. We have a lot of things to do. Josué como nuevo líder tenía muchísimas Joshua, ocupaciones. as a leader, he had so many things to do. Era un liderazgo que le habían dado. It was a leadership that was Aquí given vemos to him. muchos de nosotros que tenemos liderazgo. How many of us here? Y are realmente leaders hay here? ocupaciones en el liderazgo. And there's a lot of passion Siempre va a in being haber. a leader. There always will be Ocupaciones en nuestra vida diaria. in our daily lives Ocupaciones con nuestros hijos. with our children, Ocupaciones en nuestros trabajos. things we have to do in work. Pero Josué, But Joshua, él sí se daba el tiempo para meditar. he always gave himself time to meditate. ¿Nos the word. estamos dando el tiempo Are we giving ourselves en time nuestra casa para meditar la palabra? in our homes, perhaps, to meditate on the word? Josué se daba el tiempo para meditarla a él, Joshua gave himself para time for him, enseñarla al pueblo, so he can teach the para his people, enseñar a sus hijos. to teach his children. No se olviden que él Don't forget declaró that una palabra cuando el pueblo no quería, ¿no? he seguirle. would give the word when Yo the no people sé lo que didn't want to hear ustedes it. harán, I don't know what you guys will do, pero mi casa y yo but in my case, serviremos a Jehová. we always follow Christ. Eso nos da a entender de que él se estaba tomando el tiempo He will give para himself time inculcarles la palabra a sus hijos. so he can teach his children. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? How many of us are doing that? Amén. Amen. Debemos de darle tiempo a la palabra. We need to give it time. We need to give the word time. Debemos de darle la importancia que la palabra se merece. We need to give it that time that it needs. Debemos de darle la prioridad de la búsqueda Priority. en nuestra vida. La prioridad a la palabra del Señor. The priority of the word Como of God. creyentes, Like el conocer la believers. palabra tiene que ser lo primero en cada uno de nosotros. No tener un ministerio. It's not just having a ministry. Lo primero es que tienes que llenarte de la palabra. We have to be filling ourselves with the word Conocerla, of God, entenderla, understanding it, conocer a Dios. knowing God, understanding God. Amén. Amen. ¿Cómo está en estos tiempos la búsqueda de la palabra? How are we seeking the word of God right now? ¿Cuántos pueden decir que la buscan a diario? Are we seeking it daily? Amén. Amen. ¿Qué tanto valor le estamos dando? How much importance are we giving the word? Si nosotros queremos agradar al Señor, If we want to make ¿sabe our Lord que happy, la Biblia dice que Él está buscando personas que le adoren en espíritu, en verdad? it says in His Bible that He's looking for people who Aquellos que worship Him meditan en la in spirit, palabra, those who aquellos que meditate on the word, buscan la palabra, those who seek the aquellos word, que empiezan a hablar con Dios a través de su palabra. those who speak with God Esos through son His los word. que agradan a Dios. Those are the people that make De esos the Dios Lord happy in agrada. His eyes. De aquellos que se interesan en lo que Those who está are aquí interested in escrito. this Bible. Ay, de esos Dios se agrada. That's what God's interested Y in. si nosotros, si ustedes al igual que yo queremos agradarle a Dios, And if you guys want to make the Lord tenemos happy, que just like me, involucrarnos en las cosas de we Dios, need to get involved in the things, meditar y the Lord, conocer su to palabra. Amén. meditate His word and know Him more. Amen. Dice el salmista David en el Salmo 119:11, David says in Psalms 119, verse 11, dice, en mi corazón atesoro tus dichos
para no pecar contra ti. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. ¿Dónde tenía David la palabra del Señor? Where did David have the word of God? En su corazón. He had it in his heart. ¿Y para qué él decía que la tenía en su corazón? And why did he say he had it in his heart? Para no pecar. It was because he didn't want to sin. Estamos viendo la importancia de poner la palabra en nuestro corazón como creyente. We've seen the importance of putting the word in our hearts as a believer. Cuando nosotros ponemos esta palabra por prioridad y la We ponemos put en the word as a nuestro priority in our corazón, lives. la palabra nos va a librar The de word vivir will pecando. free us from sin. La Biblia dice que todos pecamos, sí, lo sé, a veces de un pensamiento, algo. Pero no es común que el creyente viva pecando. But it's not like a believer is living in sin all the time. Ay, pequé. Oh, I sinned. Oh, caí nuevamente. Oh, Oh, me levanto. I fell. Oh, caigo. Oh, no, ya, eso es una burla para el Señor. No, that is mocking Ahí God. estamos burlándonos de la palabra. Estamos No, we're burlándonos mocking del Señor. Or mocking God. Y nosotros no somos burladores, ¿no? We are not mockers. Dios no quiere a los burladores. ¿Caíste? You fell. Caí. I fell. Sí, una vez, sí. Yeah, Dos perhaps I veces, did. sí. Comencemos a llenarnos de la palabra. Let's begin to fill Pongámoslas ourselves with en the word nuestro of God corazón. and put it in our Y hearts. ahí And then Dios nos va a ayudar a través de su palabra God will a help no us volver a pecar. through His word to be free. El salmista David decía, David says, los atesoro tu palabra en mi corazón para no pecar. I put your David word in había my heart so pecado. I cannot sin. Y cometió un gran pecado y todo. But he still sinned. Great sins. Pero cuando él empezó a meditar en la palabra, a But when he ponerla en began su to corazón, meditate the word of God, eso le ayudó a no Helped seguir him. pecando. to not sin again. Y él fue una persona que empezó a avanzar en su vida. And he was a person Iba de who gloria was en gloria, de victoria en victoria en su vida. glory and victories. ¿Cuántos quieren How many of us ser como él? want to be like him? Guardar la palabra en nuestro corazón Put the word in our para no hearts estar pecando contra el that we not Señor sin cada against vez. the Lord all the time. Y para poder avanzar en nuestra vida. And to advance in our Avanzar en lives. nuestra vida To go forward como creyente, as a cristiana, la vida espiritual. Our spiritual life, to go forward in our spiritual life. Amén. Amen. Si nosotros no conocemos la palabra, We have no knowledge of the word. es por eso, hermanos, que nosotros hacemos cosas basadas en nuestro razonamiento de nosotros, We do it in our own reason sometimes. basados en nuestro sentimiento, basadas en nuestras emociones We do it simplemente, for our own emotions y no bajo la dirección de la palabra. and not through the directions that comes from the word. Dios a través de su palabra guiaba a David Through his word, God guided David. y también a nosotros nos puede guiar. And he can Nos also guía guide us. a través de And su he will palabra. guide us. He always guides Amén. us. Amen. Nos guía. A veces nos suceden cosas y por no Sometimes tener things la happen to palabra us. en nuestro And corazón, we don't have the no word in tenerla our en nuestra hearts. mente, peor en nuestro corazón, We don't have it no in our sabemos minds. cómo reaccionar. We don't know how to react sometimes. Hablamos por nuestras emociones, We talk through our emotions. actuamos We act según lo que nos está pasando, empezamos a hablar las cosas que estamos viendo que nos están pasando. We talk about the things that's happened to us right now. Y como no tenemos la palabra, no hablamos la palabra. And since we don't have the ¿Qué le knowledge of the word, we decía a can't Josué el Señor? talk. What did Habla Joshua la say palabra. What did God say to Joshua? Speak about the Cuando una speak persona the tiene word. la palabra en su corazón, When someone has the va a word in his hablar heart, la palabra. he will always speak about it. Dice la Biblia que en la abundancia del corazón habla tu boca. Si la palabra está en nuestro corazón, If the word is in our pues por hearts, nuestra boca va a salir palabra de Dios. then the word En of God will come cualquiera out que of our sea lips. nuestra circunstancia. Doesn't matter what our circumstances we're Todo el facing. tiempo vamos a ser atacados con cosas. We'll always be attacked by ¿Y something. cómo vamos a reaccionar? And how are we going to react? Si no lees la palabra una If you don't semana, read the un word, mes, ¿cómo a vas week a or confrontar month, esos ataques del How are you enemigo? going to confront those attacks from the enemy? Hay veces necesitamos Sometimes. demasiada sabiduría We need wisdom para hablarle a nuestros hijos. to teach our children, talk to our A veces children. ellos cometen errores, Because they make se mistakes. equivocan, They make mistakes. son jóvenes. They're young.
Y da pena a veces que no tenemos la sabiduría para poder hablarle Sometimes con it's la sad palabra because de we don't have Dios. the knowledge to speak to them about Y the word of empezamos God. a lanzarles a veces juicio, a lanzarle And then we cosas, judge a them. hablarle cosas que no debemos de hablarles a nuestros We hijos. say things that we're not supposed to say to our children Por causa de no tener la palabra en nuestro corazón. it's because we don't have the word in Y our terminamos dañándolos. hearts. We end up hurting them Muchas veces terminamos maldiciendo a nuestros hijos. and cancel them. A veces nos molesta o nos enoja lo que ellos hacen. We get angry with what Y they como do. padres And as parents, no tenemos la sabiduría we don't have the wisdom de hablarle correctamente, to them sabiamente. correctly. Y empezamos a decir, ay, sos un burro, Sometimes we say me slurs to tenés them. harta, nunca vas a tired of cambiar. You're never going Palabras to así, change. hirientes a nuestros hijos. We say these things to our children, perhaps, Ay, ¿por qué haces esto? because he does this. Es que no entendés, We don't understand. no razonás. Empieza uno a decirle, ¿no? Los hijos, bueno, quizás no todos, ¿no? Maybe not everyone. Pero a veces movidos por la ira, por la rabia, We are uno moved puede by lanzar esas anger. palabras. Then you believe Pero to si say those tuviéramos things. la palabra en nuestro corazón, no Why we have the saldrían word of esos God in your dichos de hearts. nuestra boca. Those things will not come out of our lips. Salía palabras de aliento para nuestros hijos. But instead, words No of le blessing diríamos, will come to our ah, que sos children. un burro, vos le diríamos, a ver, hijo, vos sos bien inteligente, ¿no? Vos sos bien inteligente. You're very intelligent. Todavía decirle, no, a ver, hijo, ¿qué te está pasando? Si vos sos bien inteligente, Why does this happen to you? No? You're very intelligent. vos sos sabio. You're wise. ¿Sabe que si nosotros leyéramos la palabra, You know, if we read the word, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, the ones who lack se la wisdom, pida al Señor. Tuviéramos la sabiduría necesaria para will confrontar have that cualquier wisdom to problema, confront anything, cualquier dificultad. any difficulties. Amén. Amen. El pueblo cristiano debe de tener la palabra en su corazón. As Christians, we need to have the word in our hearts. Tal como lo hicieron, mire, los apóstoles en Los Hechos apóstoles. 6:2, In Acts, ellos por 6:2. más ocupaciones que tenían, they had a lot of things to do as well. ellos dieron prioridad al ministerio de la palabra. They gave priority to the Si ministry of nosotros, the word. hermanos, vemos que por todas las ocupaciones que tenemos estamos descuidando la palabra del Señor en nuestra vida, Perhaps you have too many things to do and we don't pay attention to the word. tenemos que empezar a ver, ¿no? We need to start looking Qué cosas hay que estar sacando things we have to take para out of poder our dar lives lugar a lo que es primero, so we can amén, prioritize a lo que es first, importante. what is important. Dice que los apóstoles It says that the apostles estaban ocupados porque mucha gente se había convertido al Señor were busy during that y ellos time. estaban ocupados sirviendo en las mesas y todo. They were al perhaps pueblo. busy arranging the tables for the Y people. yo lo voy a parafrasear, ya léanlo. I'm just Está going to en- summarize. y luego dice que And then it says ellos se dieron cuenta que estaban descuidando they realized la that they palabra del weren't Señor. giving enough attention to the word of God. Estaban descuidando lo más importante. They were not realizing what Y ellos dijeron, no, vamos a delegar a otros. Y empezaron a escoger líderes para And they poder began to delegar choose el leaders. servicio, para ellos ocuparse de lleno en la palabra del Señor. so they can focus more on the word of God. Amén. Amen. De igual modo nosotros tenemos que empezar a darnos Same things cuenta for us. en qué cosas nos estamos ocupando más y What estamos things we're dejando de putting lado lo que es More importante. important Amén. things. Estamos dejando de lado aquello que nos va a llevar a la victoria, aquello que nos da liberación, Those things that aquello que liberate nos us. fortalece. Those things will make Amén. us strengthen us. A veces estamos tan ocupados que descuidamos el ministerio de la palabra en nuestras And we vidas. Don't put attention to the ministry of the word. Tenemos que ocuparnos de la palabra, de We need meditar to en ella, meditate in the word. Miren, saben que meditar en la palabra Meditating on the word no es poner la mente en blanco. is not putting your mind into blankness. Al contrario, It's the contrary es llenarla de la palabra. with the word. No es como hacen eso, ¿no? Que estoy meditando y se ponen en blanco para poder.
a nosotros meditar en la palabra es llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra. Y tenemos que ocuparnos en meditar en la palabra, en escudriñarla. Amén. Si usted no entiende algo de lo que está escrito ahí, busque un diccionario, busque las concordancias que la van a llevar a otro pasaje que explica quizás más, mejor de lo que del pasaje que usted está leyendo. Eso es meditar, eso es escudriñarla. Amén. Meditar, ¿qué me habla el Señor de esto? ¿Qué me estás hablando, Señor, ahora a través de tu palabra? Si no entiende, dígale al Señor, no entiendo, Padre. Y Él a través del Espíritu Santo va a hacer que usted lo entienda conforme usted siga meditando más. Amén. Amen. Mire lo que decía el salmista David en el Salmo 119, 105. Decía: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. David había encontrado la luz en su camino a través de la palabra. Ya vemos, hay muchos cristianos que aún siguen viviendo en tinieblas. Y mientras no mediten en la palabra, no la lean, no van a poder encontrar esa luz que necesitan. Amén. La palabra de Dios dice que Él endereza los caminos torcidos. Si usted ve que hay algo torcido en su vida, que usted cree que es imposible de dejar, de restar en su vida, si usted medita en la palabra, se va a dar cuenta que el Señor sí lo puede hacer, que el Señor sí lo puede sacar de ese lugar, porque Él dice que Él enderezará los caminos torcidos. Así como David se dio cuenta, y David cuando meditó y dice: oh, lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, estás alumbrando el camino ahora para mí. Así nosotros también, si leemos la palabra, de pronto David dejó de pecar, de pronto David empezó a cambiar en su vida. Si nosotros nos llenamos de la palabra y la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón, vamos a comenzar a ponerla por obra. ¿Y saben qué va a pasar? De pronto esas malas palabras que acostumbrabas lanzar no van a salir más. Esas charlas en las que acostumbras involucrarte no van a salir más. Esas palabras ociosas, esas palabras maldicientes no van a salir más de tu boca. Estamos pasando con el curso, con el segundo grupo de capacitación. Me da una pena decirles de verdad que ya hace tiempo que no se conectan ni uno, pero no ni uno. Abraham estuvo ayer, la hermana Karen también, y cuando no me piden permiso, o la hermana Sofía, pero no sé por qué han estado pidiendo tantos permisos y no se han estado conectando. Con el hermano Josein pasamos esos temas y fueron muy hermosos, ¿no, Josein? Todo lo que el Señor y todas las promesas y las bendiciones que tenemos de oír la palabra de Dios, de oír a Dios, de oír su voz a través de su palabra. Decía que la palabra nos limpia, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestro camino, nos libra de los malos, del peligro. Hay muchos beneficios de solo meditar en la palabra, de guardarla, de atesorarla. Amén. Y así como David, cuando acordemos, de pronto ese vicio que no podías dejar, de la nada lo vas a aborrecer, porque tu corazón se está llenando de otras cosas. Todo lo que guardabas en tu corazón, como dice en la Biblia, que en el corazón está adulterio, odio, fornicación, todas esas inmundicias que son para los ojos de Dios.
those van a things that empezar are, a salir y se va a empezar a llenar de palabra, de fe, de esperanza, de luz. Amén. Amen. Estamos viendo la importancia que es el tener la palabra en el corazón como creyente. It's important to have the word in our hearts. Amen. Dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, le dice el Señor al pueblo, le dijo a su pueblo en Deuteronomio 6, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Write them on your doorframe of your houses and on your gates. Hasta el 9, mi hermana, ¿ya? Del 7, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. These commandments that I give you today are to be in ¿Dónde your tenía hearts. que estar la palabra? Where does the word has to En be? el corazón In de your ellos. hearts. Era lo primero. That's the first thing. El siguiente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Write them on the doorframes of your houses and on your gates. Amén. Amen. Le dice primero, las guardarás en tu corazón. To put it in your heart. Le dice también, la enseñarás a tus hijos. To teach it to your children. ¿Cuántos estamos enseñando la palabra del Señor a nuestros How many of hijos? us are teaching the word to our children? ¿O nos estamos conformando simplemente que reciban cada domingo un poco, una porción? We're just happy that they're just getting a small portion of the word every Sunday. Déjenme decirle que no es suficiente. Let me tell you that that's not enough. El Señor les dice, la hablarás cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén en el The Lord says you camino. have to speak to O sea, le está them diciendo all the time. todo el tiempo. All the time you have to tell them. El otro día estaba hablando con el hermano Dani. Y The other day I was ¿saben speaking to Brother la Daniel. importancia que es de enseñarle la palabra del Señor a nuestros How hijos? very important it is to teach our children the word of God. Que después, por más que ellos se aparten Even if they stray away y se from vayan the lejos word, de la iglesia, perhaps they go far away and stray como away hizo from el hijo church. pródigo, Just like the se prodigal fue lejos child. de la casa de su padre. He left to his father's house and he went far away. Pero ¿qué era lo que el hijo pródigo recordó What was the thing Y that the sabía child prodigy remembered and he knew? cuando tuvo ese momento de reflexión en su vida? He had that Cuando se reflection in his life. vio en la miseria, When he saw himself in misery, comiendo de la comida de los cerdos. eating the pig's food. ¿Saben qué él hizo? You know what he did? Él dijo, iré a la casa de mi padre. Sabía que tenía I'll go un back to padre my que lo father's estaba house. esperando. He knew he had a Era un father hombre that que would help him, conocía someone he would y sabía recognize. todo lo que había en la casa de su padre. And he knew what his father had in his father. Sabía had in que his allá house. había alimento, He knew no that había there was miseria. food there, no misery. Y dice él, yo en vez de estar sirviendo aquí, voy a ir a servir a la casa de mi padre. Instead of being here in misery, I will go serve in my father's house. Si nosotros hemos instruido a nuestros hijos If we taught our children well, y por más que se hayan alejado, and even if they strayed further away from God, tenga usted por seguro de que ellos van a volver. be sure that they will come Porque back ellos conocen because they have knowledge que hay una casa que los está esperando. that there's a home that's waiting for them. Amen. Pero ¿qué pasará si no conocieran Now, nada? what will happen if they don't have knowledge of that? Van a decir, no, allá me van a hablar feo, mejor no voy, ¿no? Perhaps they're going to speak to me No, wrong. allá hay puro chismoso, me van a ver y van a hablar de mí. Por eso es muy importante. Usted no sabe si el día de mañana su hijo se va a apartar o no. You never know. Como padres tenemos que enseñarle cumpliendo lo que dice la Parents, we Biblia need to teach them y orar and por do what ellos the Bible siempre. says and pray for them always. Amén. Amen.
Dice en el apóstol Pablo le dice a los colosenses que la palabra del Señor, la palabra de Cristo esté en abundancia en sus corazones. It can be in abundance in our ¿No? hearts. Le dice que la palabra del Señor abunde en sus corazones. May the word be in abundance to our hearts. Tenemos que poner por prioridad, We amén. need to put Por that más into ocupados que priority. estemos, por más ocupados que estemos. It doesn't matter if you're Saben busy. que había un pueblo, y con esto termino, And I'm going to finish with this. había un pueblo en Nehemías, There was a estaban trabajando, levantando un muro. Y dice que el enemigo venía a atacarlos. it says that the enemy will come and attack them. Entonces, ¿qué hacían ellos? So what did Mientras they do? trabajaban y levantaban el muro, Whilst they were working with their murals, no soltaban su espada. they didn't let Dice go of que their con swords. una mano With one hand, trabajaban, they construían, worked, y con la otra mano agarraban la espada. and with the other hand, they held Y si their usted ha swords. leído la palabra del Señor, And if you read the word la of Biblia God, dice que tu espada es la palabra. the Bible says that the Bible is our sword. Así como ese pueblo no la descuidó, tampoco la descuidemos nosotros. So let's not let go of our Ocupemos, hagamos las cosas que tenemos que hacer, we have con to do una our things we mano, have to do with one pero con hand. la otra But with the agarremos other, nuestra espada, Let's hold la our espada swords. de la palabra del Señor. And that's the word of God. Amén. Amen. ¿Por qué ellos la agarraban? ¿Por qué ellos no Why la did they hold- soltaban? Why didn't they let go of the sword? Ellos estaban construyendo They were building something, y ellos sabían que el enemigo iba a venir a atacarlos. but they knew that the enemy would come and attack Iba a us. querer destruir lo que ellos estaban haciendo. And he knew the enemy would try to destroy Entonces the things ellos, they tried to llenos de build. sabiduría, And they were Nehemías full of más que wisdom. todo, sabía que él no podía dejar esa arma porque la espada He knew he could not es let go una of that sword, arma para el creyente. because the sword is La is a palabra weapon de for Dios us es believers. una arma para el creyente. It's a Amén. weapon for us believers. Amen. Entonces nosotros sabemos que allá afuera hay un enemigo, So, yeah, we Satanás do know el that diablo, we que va a do have venir an para enemy. matar, robar y destruir, So dice he la will come Biblia. to rob us, Sabemos que destroy vamos a us. estar en ataque We're going to be in continuo. attacks all the Como time. creyentes, As believers, somos un blanco para el enemigo. Siempre va a querer lanzarnos dardos, siempre va a querer the enemy will always atacarnos, try to attack us siempre. all the time. No es que él se cansa de atacarlo, It's not that he gets tired of attacking us. él va a querer derribarlo. He will try to destroy you. Pero si ustedes tienen la palabra del Señor en But if su you have the corazón, word of God in your hearts, van a poder contrarrestar, van can a fight esos back. ataques, van a poder estar preparados como estuvo el you can Señor fight back Jesucristo. and be prepared, just like Jesus Christ. Preparado. ¿Con Prepared. qué destruyó al enemigo, al diablo cuando vino a atacarlo? Con la How palabra. did Jesus destroy the devil? With his word. Amén. Amen. Entonces, no descuidemos la palabra. Pónganse de pie. Esa es Do not let go of the la words. palabra que el Señor That's the tenía word I hoy para want to nosotros, para give este today. pueblo. ¿Cuántos quieren victoria en su How vida? many of us want victory in our lives? ¿Cuántos quieren alcanzar promesas de parte del How many of us Señor? want to reach blessings in our Entonces, lives? pongan esta palabra en su So corazón. put this word in En our su hearts, corazón. in your Amén. hearts. Amen. No la dejen en un cajón. No simplemente la atesoren en un rincón. Don't leave it somewhere. Pongámoslas en nuestro corazón. Put it in your Amén. hearts. Amen. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,